Licenciada Dorrit Bush, psicoanalista, especializada en la comprensión psicosomática de la enfermedad orgánica. Para más información, www.porquenosenfermamos.com.ar o en Facebook, Lic Dorrit Bush. Muy bien, muchísimas gracias, querido Juan. 8 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Estamos en comunicación, como corresponde, como todos los jueves, con nuestra psicoanalista, licenciada Dorrit Bush, nuestra especialista en el estudio de la enfermedad psicosomática. Hola, licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Jorge, ¿cómo anda usted? Bien, qué lindo escucharla, siempre con una sonrisa. No la veo, pero se siente igual. Sí, ¿vio cómo transmitimos siempre lo que nos pasa? Sí, alegría. Hasta por la voz transmitir. No, o sea, no siempre. Yo que digo que siempre todo bicho que camina transmite lo que le pasa, hasta transmitimos a través de la voz lo que nos pasa. Exacto. Exacto. Sí, estaba escuchando, qué interesante la entrevista anterior de que usted haya traído una persona que hablaba más bien desde su lugar de paciente, ¿no? Si yo entendí bien, esta persona habló más bien de su lugar de paciente, de cómo ella sufrió, cómo ella encontró una solución, y etcétera, ¿no? Es muy interesante. Sí, es muy valiente de su parte. Claro, y yo tratarse. estaba pensando la importancia de ser comprendido, ¿no? Por empezar, lo primero es importante de que a uno lo comprendan, porque ella relataba, bueno, esta persona, para los que no escuchaban, hablaba de un síntoma de trastorno obsesivo compulsivo, y en realidad lo que ella relataba de que uno se siente un bicho raro, pasa con muchas enfermedades, ¿no? Generalmente cuando uno está enfermo, la autoestima a uno se le baja. En general, cualquier enfermedad te baja la autoestima, que uno siente que uno es diferente de los demás, ¿no? Por eso también siempre se armaron las teorías alrededor de lo que es la enfermedad y cómo uno se siente que está fallando de alguna manera, ¿no? Sí. Y lo importante es que alguien se ponga algo así como dice este médico alemán, en una especie de camaradería y camine con uno y comprenda, y otra vez ahí ya estamos, escuche la historia que va a contar la persona, ¿no? Y uno puede ser. Yo me acuerdo cuando, le voy a contar algo personal, que cuando era muy jovencita, adolescente, yo sufría de lo que se llama técnicamente de la eritrofobia, que me ponía muy colorada en cualquier lugar. Y bueno, y era un sufrimiento terrible, y uno se siente distinto y que le pasa a uno algo que uno no domina, que no sabe. Y yo me acuerdo que es hace muchos años atrás, que todavía no era tan común que uno vaya al psicólogo, le comenté a mi madre, y mi madre me dijo, ya se te va a pasar eso, qué sé yo, cualquier cosa, y yo me callé la boca y dije, esto hay que aguantarlo, y fue un poco difícil, ¿no? Hubiera estado mejor que hubiera dicho tal vez, bueno, hacemos una consulta con un psicólogo, vemos cómo te podemos ayudar, y no desestimar lo que sufre la persona, por más tonto que a uno le parezca, ¿no? Sí. Ya cuando uno se siente comprendido, ya te sentís mejor. Sí, totalmente. Hay un chiste muy grosero, no sé si lo puedo contar acá, bastante grosero, de una persona que se hace encima. Claro. Y va no sé si lo conoce, y se va al psicoanalista y se va y se trata, y un día una persona dice, ¿y te ayudó tu tratamiento? Y me dice, sí, me ayudó bárbaro. Dice, ahora me hago encima, pero ya no me importa. Así que bueno, es como. Y el otro tema que me parece interesante, muy interesante, y que tiene que ver con lo que íbamos a hablar hoy acá en esta entrevista, es cómo muchas veces la razón y el sentimiento no coinciden.
No van de la mano. Sí. No van de la mano. Yo puedo pensar muchas cosas, esta persona lo dijo con mucha claridad. Yo tengo toda la idea de que no tengo que ir a revisar 3 veces si cerré bien la canilla, pero hay algo que me obliga. ¿Y qué es lo que lo obliga? Eso es un sentimiento, es un temor, es algo que a uno como ella dijo muy bien, lo hace sentirse obligado. Ahí seguramente después habrá que ver qué fantasía, cuál es la fantasía que surge si no lo hago, qué es lo que puede pasar, puede estallar la casa, y etcétera, y etcétera. Y otra vez ya estamos con las historias. Vio Sí. que acá estábamos hablando de que estamos hechos de historias. Sí, lo hablamos. Enseguida Sí. se empieza a contar una historia. Ella también estuvo contando una historia que era muy, muy, muy interesante. Es decir, enseguida cuando estamos con alguien que nos dice que le pasa algo, al rato le empieza a contar una historia, puede de diferente manera. Y nosotros pensamos, como ya lo dije muchas veces acá, que cada enfermedad expresa una historia diferente y expresa una historia que es específica de esa enfermedad y no de otra. Sí. O sea, que no es lo mismo que cuando me enfermo del riñón, que cuando me enfermo del pulmón, que cuando me enfermo, como íbamos a hablar hoy, un poco de un accidente cerebrovascular. Sí, gran tema ese. Los dramas, cada enfermedad oculta una historia o un drama o un tema que es específico de esa enfermedad y no de otra, y nosotros hemos estado investigando. Hemos hecho en la Fundación Luis Quiosa un interesante trabajo donde estudiamos esta cuestión muy a fondo y donde sostuvimos de que hay una línea de continuidad entre lo que empieza con un dolor de cabeza, lo que puede ser una migraña, lo que puede ser una migraña complicada, y lo que puede finalmente ser una ACV. ¿Qué quiere decir? Como que hay una especie de historia latente con distintos grados de intensidad y de importancia. Sí, sí. O sea, también decimos, dice el doctor Quiosa, de que a enfermedades graves generalmente los dramas que se expresan o que se ocultan o que se reprimen también son graves, ¿no? Es decir, si yo tengo un resfrío simple, que nosotros pensamos que expresa una tristeza inconsciente, y bueno, ¿quién no ha tenido un resfrío? Un resfrío es una cosa pasajera, es una tristeza que a veces incluso se puede hacer consciente muy rápido y muy fácil, porque está ahí nomás, no está tan enterrado como siempre decimos acá, no está tan Sí. claro, no está tan reprimido, no está tan, uno no se defiende tanto que de esto no quiero saber, uno lo tiene ahí nomás, un resfrío es algo que todos hemos tenido. Esto es otra cosa interesante, ¿no? Que hay enfermedades que hemos tenido todos, de alguna manera o de otra, y hay otras enfermedades que son mucho más raras. Y entonces tenemos que pensar que la dramática que se expresa también es un poco más rara, no es tan común. Sí. Es decir, una tristeza, ¿quién no ha tenido una tristeza? Ujú. O un dolor de cabeza, ¿quién no ha tenido un dolor de cabeza? O un malestar de estómago, ¿quién no ha tenido? Hay enfermedades que son bastante comunes y entonces tenemos que pensar que no somos tan originales como siempre pensamos que somos. Que lo que me pasa a mí también le pasa al vecino, acá, que todos hemos tenido estas historias que no son tan dramáticas. Otras enfermedades son más dramáticas. Por ejemplo, no sé, vio esta película, ay, se me fue el nombre de este hombre, de este físico que tenía la esclerosis lateral amiotrófica.
Ah, sí. ¿Cómo era que se llamaba la película? Buenísima la película. Stephen Hopkins. Sí, él es Stephen Hawking, pero la película, no me acuerdo ahora cómo se ¿Mi lado llamaba. izquierdo era? No. ¿Eh? ¿Mi lado izquierdo? No. No, se llamaba... No, ahora no se me va a ocurrir, tengo que mandar el no buscar, porque sí, ahora se me va a ocurrir cuando sigamos hablando. Algo del todo. Algo del todo. La teoría del todo. Eso Ahí es. está, entre los dos lo hicimos. Ahí está. Sí. Claro, bueno, esos son enfermedades más raras, no son tan comunes y habría que pensar que expresan una temática y una dramática. Yo siempre vuelvo a esta historia de que esto es como cuando una persona se pone colorada y decimos que tiene vergüenza, bueno, ahí sabemos cuál es el significado. La enfermedad somática tiene cualquier otra manifestación física del cual no conocemos el significado. Pero Ujú. todas las enfermedades tienen un significado inconsciente que vale la pena tratar de descubrir y hacer más consciente, Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el dolor de cabeza? Esta es otra cosa interesante, que la razón, lo que dijimos al principio, que la razón y el sentimiento muchas veces andan por caminos separados. Nosotros podemos razonar muy bien, de que, a ver, de que mejor no comer tanto porque me hace mal, como tantas Ujú. veces hemos hablado de por qué engordamos, y después las ganas que tengo de comer, el sentimiento que tengo es muy fuerte y es muy difícil muchas veces concordar entre lo que se piensa y lo que se siente. Sí, sí, es cierto, es cierto. Entonces, ¿cuál es la historia que se oculta, empezando por el dolor de cabeza, ¿no? Dijimos que nos dimos cuenta que podríamos decir que hay una temática que puede ser leve y entonces es un simple dolor de cabeza, que también es algo que a quien no le ha pasado, Ujú. que suele suceder cuando queremos resolver una situación afectiva pensando, razonando, ¿no? Y en la cabeza el pensamiento a veces no está como para eso, ¿no? Tenemos que también pasarlo por el corazón. Sí, O sea, tengo la envidia a la vecina y yo razono, pero después, sin querer, igual le tiro algo encima en el vestido, porque no siempre traigo este ejemplo que ya es un poco trillado, pero es muy bueno el ejemplo. Puedo razonar y decirme un montón de cosas y después me sale el acto fallido. ¿Por qué me sale el acto fallido? Porque la razón fue por un lado y los sentimientos fueron por otro lado. Por ujú. eso es tan importante siempre tratar de averiguar qué es lo que siente la persona, no solo qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Y la persona esta lo dijo con tanta claridad en relación a un síntoma más grave, el síntoma obsesivo, pero justamente las personas que sufren mucho de dolor de cabeza, generalmente son un poco obsesivas y piensan y piensan y piensan y les cuesta más conectarse con todo lo que sienten, ¿no? Con todo toda la dramática en la que se encuentran. Muchas veces pensamos para no sentir, Sí. sonamos para no sentir. No está mal en realidad, pero también siempre es conveniente tratar de profundizar en lo que siento, ¿no? Y también procesarlo por el corazón y por el hígado. Es decir, no solo procesar lo que nos pasa cerebralmente, y después hay personas que tienen una tendencia muy grande de procesar las cosas que les suceden por el cerebro, pensando. Y hay otros que son más cardíacos y procesan lo que les sucede más por el corazón,
son más muy afectivos, se lo toman a pecho, y luego hay otros que tienen más hígado, que son más de hacer. El hígado tiene mucho que ver con la materialización de lo que queremos lograr. Vieron que uno dice, fulanito no va a poder hacer esta obra porque no tiene hígado. Claro. ¿Está por ahí? Sí, acá estamos. Nosotros pensamos que los giros lingüísticos no son ninguna casualidad, que son producto de un saber inconsciente, que si tengo un minuto, después yo quería, un saber inconsciente que también se refleja a través de lo que puede decir un poeta. Bueno, entonces, al fin, si tengo tiempo, después les voy a leer un parrafito de un poeta que se llama Eugenio Grifero, que hizo un trabajo que se llama Príncipe Azul, y donde relata el momento en el cual a la persona le da el ataque cerebrovascular. Lo relata desde él, es como poeta, como escritor, como no es psicoanalista. Es muy interesante porque esto apunta a que hay un inconsciente colectivo que sabe, y que hay una fantasía, como es específica, no es casualidad que el poeta lo relata así, lo relata de la manera como nosotros lo hemos estudiado y lo hemos profundizado. Pero vuelvo. Entonces, el simple dolor de cabeza ocurre cuando tenemos la intención no tan consciente de resolver un tema afectivo pensando. Por ejemplo, tengo celos porque mi hermana, siento que es la preferida de mi papá, y razono. Bueno, pero no es para tanto, porque una parte sirve, pero después llega un momento que ya no me sirve, que tengo que elaborar los celos. Tengo que hablarlo, sentirlo, darme cuenta de que, bueno, a veces la prefiere a ella, a veces a mí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Bueno, entonces tengo que procesarlo por el corazón también, no solo por el cerebro. La persona que tiene una migraña o migraña complicada ya sufre muchísimo más. Generalmente la migraña es hemilateral, suele dolerle mitad de la cabeza. Cuando es muy intensa tienen vómitos, se sienten pésimos, se sienten muy mal. Ya esta misma temática se hace mucho más intensa. Nosotros en ese trabajo decimos que el que tiene una migraña tiene un conflicto entre dos lemas que no puede hacer concordar. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, tengo que ser honesto, porque eso es lo que hay que ser en la vida, y el otro lema sería, perdón la palabra, pero hay que ser un HDP para progresar en la vida, póngale. Sí. Y entonces está muy simplificado lo que le digo, pero entonces esos dos lemas de vida entran en conflicto y todo esto el jaquecoso no lo tiene consciente. Lo que sabe es que le late la cabeza como si fuera un corazón, que sufren muchísimo los jaquecosos con este dolor, que además todos los dolores también tienen que ver con duelos, dolor y duelo tiene la misma raíz etimológica, cosa que nosotros también pensamos que no es casualidad. Sí. O sea, siempre que tenemos algún dolor fuerte también es un duelo que no tenemos conscientes y que tenemos que de alguna manera elaborar, ¿sí? Sí. Bueno, si usted me permite, le leo. En el accidente... Le iba a decir. Sí, pero espere, porque primero tengo que explicar que, resumiendo tremendamente, nosotros hemos estudiado el ACV, el accidente, que también es interesante, dice accidente, ¿no? Uno no dice que es el término que uno usa porque viene de golpe el asunto, que es el equivalente, bueno, ya le dije, enfermedades graves, dramas graves. ¿Qué es un drama grave? Por ejemplo, en este caso,
y esto está todo explicado, fundamentado, hemos sostenido de que el que tiene una ACV tiene la fantasía de realizar un crimen pasional. Y en lugar de realizarlo, mata una parte de sí mismo. En lugar de ejecutarlo para afuera, lo realiza sobre su misma persona y mata una parte de sí misma. El hemipléjico mata mitad de su persona. Está por ahí. Ahora le voy a leer el párrafo que este escritor, sin saber nada de la teoría psicoanalítica, solo porque de alguna manera se nutre del inconsciente colectivo, puso así: Juan, un hombre le habla a su amigo Juan, dice: Marta, mi mujer, me engañó hace años, en verano, en la casa de unos amigos. Escuché desde el jardín la voz de Marta que decía, jadeaba: no, no, por favor, no. El dueño de casa la abrazó, la oí. Ella se resistió un instante, solo un instante, y después no me pude mover. Mi alma se detuvo. Me engañó. Bastó que alguien insistiera un instante para que ella... Aún resuena en mis oídos: no, no, por favor, no. Así fue. Con Marta todo siguió igual. Somos una excelente pareja. Eso creo, a pesar de su avaricia, y esto, señala su medio cuerpo quieto. Hace 2 años, Juan, esta parte de mi cuerpo se cansó de trabajar y dijo adiós. Y comencé a arrastrar ese medio cadáver mío. Desde entonces somos 2 y nos conocemos bien. Me quejo de él, lo reto, lo visto. Esta parte mía no me lleva al apunte, descansa. Quiero descansar y yo me agito como siempre. Tengo miedo de que me vea Juan, estoy tan viejo. Hasta ahí. Este párrafo lo hemos publicado porque nos impresionó mucho de que este hombre, en el momento que sale ahí al jardín y ve que la mujer... ¿Se acuerda que habíamos hablado de que uno de los temas, por ejemplo, es la traición? Sí. Ve que la mujer se está abrazando y besando con otro, que en ese momento le da el accidente cerebrovascular. O sea, en ese momento, en lugar... Todo esto es inconsciente, está muy reprimido. Y bueno, en ese momento, ella se resistió y después no me pude mover, dice. Ahí mismo, pum, en lugar de llevar a la acción algo que nosotros llamamos un crimen pasional, que en otras situaciones, que lo dice bien la literatura, y usted que estudia tanto la historia, el hombre va y le pega una puñalada al otro. Sí, sí, lo pasional es un término controvertido según en términos de mi abogado. El crimen de pasión no tiene nada de un crimen, pero bueno, son formas de ver la cuestión. Claro. Torri, querida, se viene el otro programa y quiero recordar a la gente, gracias a Manuel, también a Laura y a Cintia, que nos han enviado sus mensajes felicitando por la charla, y preguntan, bueno, esto que voy a decir ahora, para escuchar las conversaciones de la licenciada Torrit Bush, quien es especialista en la enfermedad psicosomática, lo pueden hacer en www.porquenosenfermamos.com.ar, en las charlas de ella en YouTube, poniendo licenciada Torrit Bush, van a aparecer todo lo que hay sobre ella. ¿Y dónde más? Y en YouTube, en mi página, no me acuerdo si salí en Facebook. Facebook no. Sí. Y bueno, ya, y en Instagram, y ya en más lugares, imposible. No, ya aparezco por todos los lugares. Sí, diga. No, digo que la gente que me escribió recién y dejó mensajes, ahí es donde la pueden contactar. Licenciada, sí, claro, ahí subo todas las conversaciones que tenemos con este fabuloso periodista Jorge Giacomelli. Las subo siempre a YouTube, están todas ahí, las pueden ir a ver. Bueno, chau.
Chao, que esté bien, que tenga un lindo fin de semana a todos los oyentes. Chao. Le agradezco mucho, mi querida, como siempre un placer escucharla, y ya me viene empujando el otro programa. Me quieren sacar la silla ya me voy, ya me voy, ya me voy. Bueno, Licenciada, un esté besote muy enorme. bien. Chao. Ahí estuvo con nosotros, como todos los jueves, nuestra querida licenciada Dorit Bush, psicoanalista, especialista en el estudio de la enfermedad psicosomática.